Buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es otro momento de estos en los cuales Dios me humilla grandemente. Gracias, hermano. Me humilla grandemente por la grandeza, por la majestad y la belleza del pasaje que me ha tocado exponer. Durante la semana, mientras preparaba el sermón, consulté a varios comentaristas y pastores, y uno de ellos, de entre los que más aprecio, afirmó que ante este pasaje él también se siente frustrado por no poder hacerle justicia. Afirmaba ese hermano, pastor de hace unos 40 años aproximadamente, que después de 2 meses de estudiar el texto que intentaré exponer, él pensaba que apenas consiguió rasgar la superficie del contenido. Ahora, cierto es que los que predicamos la palabra de Dios estamos acostumbrados con esta situación de frustración por no poder hacer justicia a los textos que estamos predicando. Pero hay algunos textos que nos hacen vivir de forma más intensa esa frustración. Es normal que sea así, porque cada jueves por la tarde y cada domingo a mediodía, desde este púlpito, unos simples seres humanos, pecadores, débiles, imperfectos, indignos, inútiles, y la lista puede seguir continuando. Esas personas se esfuerzan para exponer una palabra infinita, eterna, inerrante, infalible, inalterable, todopoderosa, viva y eficaz. ¿Y quién es suficiente para esto? Que Dios nos mantenga siempre con esa actitud y que nunca permita que nos consideremos capaces, suficientes o profesionales en la predicación. El título de un libro escrito por John Piper, si no me equivoco, como enseñanza para los predicadores, tiene el título Hermanos, no somos profesionales. Dicho eso, os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos. Seguimos con la lectura expositiva consecutiva. El capítulo 9, leeremos los primeros 13 versículos, aunque os digo que solamente voy a abordar los versículos de 2 al 7, y con la ayuda de Dios, pues cuando me tocará la siguiente ocasión predicar, no sé cuándo va a ser, pues intentaré tocar el resto del texto. Marcos, capítulo 9, versículos de 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo
¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Me he equivocado en decir que me enfocaré en los versículos del 2 al 7. Es más bien los versículos 2 y 3, perdón. No de 2 al 7, sino el 2 y el 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. El relato del momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo empieza con darnos la ubicación en el tiempo, diciendo 6 días después. 6 días después ocurrió algo. Pero 6 días después ¿de qué? ¿6 días después de qué? Bueno, 6 días después del pasaje anterior. 6 días después de que el apóstol Pedro hizo aquella hermosa confesión de fe en nombre de los 12. Y os invito a que vayamos a Mateo 16 porque el texto es más completo. Y aunque nos llevará un poco de tiempo, quiero leer para vosotros Mateo 16 del 16 al 28 para que nos pongamos en el contexto de la enseñanza que hubo. Mateo 16 del 16 al 28. Perdón, vamos a leer desde el 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, perdón. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora sí, 6 días después, Jesús tomó a estos 3 discípulos. 6 días después de este evento que acabamos de leer. A los discípulos se les hacía imposible entender por qué Jesús hablaba de sufrimiento y muerte en Jerusalén si él era el Mesías. Señor, ¿cómo que si tú eres el Mesías,
¿Por qué insistes con esa enseñanza de que vamos a ir a Jerusalén y te van a matar? Los rabinos enseñaban que el Mesías era un libertador político y social, un revolucionario que libertaría a la nación judía del yugo romano y el que devolvería la gloria y el esplendor de la nación de Israel, igual que en los tiempos de los reyes David y Salomón o incluso mayor. También creían los judíos que el Mesías no perecerá jamás, permanecería para siempre. Por esto, cuando Cristo les dice que irían a Jerusalén y que ahí Él moriría, se quedaron totalmente confundidos. Señor, ¿cómo? Vamos a ver. Pedro confesó en el nombre de los 12 que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú has confesado y tú has confirmado que nuestra confesión es correcta, porque no nos la reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Si tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cómo que vas a morir? Si el Mesías, de cual habla el Antiguo Testamento, permanece para siempre, ¿cómo que vas a ir a Jerusalén? Que vamos a ir a Jerusalén y ahí morirás. Están confundidos. Pedro ya lo había tomado aparte al Señor Jesús con muy buenas intenciones. El pastor nos habló de este mensaje en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, no, Señor. Es como si le diría, Señor, te estás equivocando. Déjate de tonterías. Por favor, entra en razón. Vamos a Jerusalén, pero no para morir, no para que mueras, sino para restaurar el reino de Israel. Nosotros, los discípulos, hemos visto tus señales y creemos que tú eres el Mesías, el Cristo. Tú has confirmado que creemos bien. Incluso has dicho que esta fe que tenemos nos la ha revelado el Padre que está en los cielos. Las multitudes han visto tus señales y también creen en ti. Señor, ¿qué está pasando contigo? Parece haberle dicho Pedro en ese momento. En ninguna manera esto te acontezca, le dice Pedro a Jesús. Y Pedro recibió la bofetada espiritual de la cual nos habló el pastor hace 2 semanas. No recordaré ahora por falta de tiempo, no la recordaré por falta de tiempo, pero quien quiera volver a escuchar el mensaje, que lo busque en YouTube y así podrá incluso suscribirse a nuestra humilde página de YouTube y la aplicación le avisará en su teléfono móvil cuando publicamos algún vídeo. 6 días después de este evento, con los discípulos contrariados y confundidos, volvemos a Marcos 9. Marcos 9, versículo 2. 6 días después de esta enseñanza, de esta situación, el versículo 2 de Marcos 9, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es necesario destacar que, a pesar de que los discípulos estaban contrariados y confundidos, aún así le siguieron. No hicieron como aquella gran multitud de cual leyó el hermano Josué antes, miles de personas a quien Cristo había alimentado con 5 panes y 2 peces. Al escuchar a Jesús decir que tenían que comer su carne y beber su sangre, dejaron de seguirle. Pero estos 12, aunque estaban confundidos, aunque estaban contrariados por la enseñanza de Jesús, aún así le siguieron. Aquellos dejaron de seguirle excusándose
que esa enseñanza de Jesús era demasiado dura, demasiado radical. Aunque el Señor había explicado que el comer su carne y beber su sangre no era de ninguna manera literal, sino que era una expresión que se refería a tener fe en Él, a alimentarse y a saciarse de sus palabras, de sus enseñanzas. Pero ellos se quedaron con esa expresión que les pareció demasiado dura, demasiado radical, y por eso dijeron, no, eso es demasiado. Nos vamos. Los 12, aunque estaban contrariados, aunque estaban confundidos, aunque no entendían por qué el Señor Jesús insiste de que llegados a Jerusalén, Él moriría, aún así le siguen. Aún así van con Él. ¿Sabéis por qué le siguieron? ¿Por qué no dejaron de seguirle? En parte el hermano Josué leyó con ese versículo. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos dónde ir. Pero también le siguieron porque en Juan 10, versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aunque no entendían y estaban contrariados por las palabras de Jesús, los discípulos, por ser ovejas de Cristo, oían sus palabras y le seguían. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú que estás sentado hoy aquí y escuchas este mensaje, o estás conectado por Zoom, o lo escucharás más tarde en YouTube, cuando oyes o lees alguna enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que es dura, porque sí, algunas enseñanzas son duras, ¿cómo reaccionas? ¿Dejas de seguirle como hicieron los que tenían una fe superficial, a pesar de que habían comido y se habían saciado con los panes y los peces que Jesús multiplicó? Te digo que en el mundo hay solo dos categorías de personas, los seguidores de Jesús y los que no le siguen. Los que tienen una fe auténtica y los que tienen una fe superficial o fe fingida. Los cristianos auténticos y los que no lo son, indiferentemente cómo se llaman de religión o que se llaman sin religión, ateos, agnósticos o llámese como se llamen. ¿Tú en qué categoría estás? Si eres un cristiano auténtico, glorifica a Dios por ello, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. En Efesios 2, de 1 al 7, también leemos cómo ocurrió esto. Efesios 2, de 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículos de 1 al 7. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú eres salvo, por la gracia de Dios lo eres, y a Él tienes que glorificar. Pero si tú no eres salvo, ¿qué esperas para venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? En Romanos 2, del 4 al 6, leemos: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Querido amigo, ¿no ves tú que la bondad de Dios te llama al arrepentimiento? Si hoy tú estás compungido en tu corazón, convencido de tu estado de pecaminosidad, si te ves perdido en tus pecados y rebeliones, es porque el Espíritu Santo de Dios te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque tú, igual que yo, has pecado contra Dios. De juicio, porque Dios es el juez supremo y un día te juzgará por tus pecados. Y también te convenció de justicia, porque Dios no pasará por alto tus pecados. Pero si crees que su Hijo amado pagó en la cruz en tu lugar, la justicia de Cristo te será imputada. Y Dios te declarará justo delante de Él por la fe en Jesucristo. Así que acércate hoy confiadamente al trono de gracia y hallarás gracia y perdón de pecados. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, dicen. Volvemos a Marcos 9. He vuelto a leer el versículo 2. ¿Por qué se llevó Jesús a estos 3 discípulos con él? ¿Por qué solo a ellos? Bueno, hay 3 posibles respuestas y las 3 me parecen correctas. Aunque la palabra de Dios no lo afirma contundentemente, las 3 parecen correctas. La primera respuesta es que estos 3 discípulos formaban el grupo más íntimo de nuestro Señor. Solo a ellos los llevó a casa de Jairo cuando resucitó a su niñita de 12 años. Solo a ellos llevó también en la inmediatez suya cuando oró en Getsemaní. Y es permitido que dentro de un grupo de 12 discípulos, 3 de ellos fueran más íntimos para el Señor. Así como es permitido y lícito que dentro de una iglesia local haya más amistad, más cercanía, más intimidad con algún hermano o con algún grupo de hermanos que con el resto. No es pecado tener afinidad, tener intimidad, tener comunión más cercana con algunos hermanos que con otros. Todos son hermanos, si son de Cristo, pero con algunos se puede tener más cercanía, más amistad con los demás, y eso no es pecado. La segunda respuesta posible es que Jesús quería dejar testimonio legal de su transfiguración. Y para eso, según la ley del Antiguo Testamento, y también según las leyes de muchos países, para que un evento sea demostrado, se necesitan 2 o 3 testigos. Jesús quería transmitir su transfiguración a las generaciones siguientes de cristianos, y para que esto fuera demostrado legalmente, era necesario que haya 2 o 3 testigos. Una tercera posible respuesta
es que estos 3 discípulos eran clave en la expansión de la iglesia. Pedro era el que había de abrir la puerta del reino a las naciones, a los judíos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a los samaritanos, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, y a los gentiles, en Hechos capítulo 10. Jacobo había de ser el primer apóstol martirizado, y Juan gozaría de una larga vida de servicio al Señor y sería el autor de 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Sea por la razón que sea, Pedro, Juan y Jacobo estuvieron ahí como testigos oculares de su gloria. Pero ¿qué pasó en el monte de la transfiguración? Podría afirmar que en aquel monte Cristo les permitió a los 3 discípulos que tomó consigo ver un destello de su gloria. Un átomo de su gloria. En el texto paralelo de Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29, el médico evangelista nos dice que esto ocurrió mientras Jesús oraba. Mientras Jesús oraba, se transfiguró delante de ellos, dice Lucas. Ahora, estamos familiarizados con los relatos de los evangelios, en donde encontramos a Jesús orando. Muy a menudo lo vemos a Jesús orando. Y podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que encontramos a Jesús orando a menudo porque principalmente para él era un deleite estar en estrecha comunión con Dios. Desde la eternidad, en el seno de la Santa Trinidad ha habido una comunión, armonía, gozo y amor perfecto. Y era normal para el Hijo de Dios buscar estar en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y eso se hace por medio de la oración. Pero también podríamos decir que por medio de la oración Jesús será fortalecido y capacitado para cumplir perfectamente la voluntad de su Padre en la tierra. Toda su vida terrenal, Jesús obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios. Y esta obediencia perfecta fue coronada por medio del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahora, aplicando este aspecto de la oración a nuestras vidas, yo sé que ninguno de nosotros estamos contentos con nuestra vida de oración. No he conocido hasta ahora ningún cristiano que diga, mi vida de oración es estupenda, y creo que no voy a conocer a ninguno. Sería muy raro y preocupante que lo estuviéramos. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a orar muy a menudo, en privado o junto con sus discípulos, por periodos largos de tiempos, por varias horas, o incluso noches enteras. Pero no solamente el Señor Jesucristo oraba largo tiempo, sino que tenemos también el testimonio de muchos creyentes, tanto en la Biblia como en la historia de la Iglesia, que acostumbraban pasar mucho tiempo en oración. Pero yendo al grano, tú y yo, ¿cómo oramos? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Porque la oración es la manifestación y la prueba de que dependemos y confiamos en Dios para todas las cosas, especialmente para las cosas espirituales. ¿Cómo es tu vida de oración? Se dice de Santiago, el medio hermano de Jesús, el autor de la epístola que tenemos en el Nuevo Testamento, que era apodado por los demás creyentes el hermano con rodillas de camello, porque pasaba tanto tiempo en oración de rodillas que tenía las rodillas hinchadas o deformadas, no se sabe muy bien cuál era el diagnóstico médico,
Pero la evidencia era que sus rodillas ya no eran normales por cuánto tiempo pasaba en oración. La gloria de Jesús fue manifestada en un momento cuando él oraba. Ocurrió en su bautismo, cuando la manifestación del Espíritu Santo como paloma y la voz del Padre se dieron cuando Jesús oró. La multiplicación de los alimentos en 2 ocasiones. Jesús oró antes. Antes de la resurrección de Lázaro también Jesús oró, y en muchos otros momentos de la manifestación de su gloria. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que si tú oras lo suficientemente, vas a ser transfigurado y te van a visitar Moisés y Elías y vas a escuchar una voz del cielo. No, no, no voy por ahí. No voy por la línea carismática de revelaciones extraordinarias. No te voy a decir que tienes que orar desde que anochezca hasta las 4 o 5 de la madrugada, que esa es la hora, no me encuentro la palabra ahora, la hora clave de la oración, cuando se ganan las guerras espirituales y ahí es cuando el Señor se revela. No, ora a cualquier hora, pero ora. No, no voy por manifestaciones carismáticas, no las comparto, creo que no son bíblicas, pero orar sí es bíblico. Diciendo eso, que no vas a oír voces del cielo y no se te van a manifestar Moisés, Elías, Cristo o ningún personaje que está ya glorificado. Por eso limito yo el poder de Dios, de ninguna manera. Dios sigue siendo todopoderoso. Lo ha sido desde la eternidad pasada, si se me permite esa expresión, y lo será por la eternidad de la eternidad. Dios sigue siendo todopoderoso. La diferencia es en la manifestación, en la oración, que tú y yo no traemos nueva revelación para que sea necesaria la confirmación de Dios con grandes señales y prodigios. En el caso del Señor Jesucristo, de los apóstoles o de algunos de los profetas del Antiguo Testamento, sí tenían visitaciones de personajes claves en la historia de la redención, porque ellos traían una revelación nueva de parte de Dios, y esa revelación Dios consideró necesario confirmarla con señales extraordinarias. Pero tú y yo no traemos una revelación nueva. Nosotros ya tenemos la revelación completa. En ese monte, entre tanto que oraba, estoy leyendo de Lucas 9:29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿En qué sentido la apariencia de su rostro se hizo otra? Echando mano de los hermanos con conocimiento de griego, koiné, el idioma en cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que aparece en el original es metamorfosis. Y es muy interesante que el Espíritu Santo consideró que esta sería la palabra más indicada para describir lo que ocurrió ahí. Metamorfosis. Cristo se transfiguró, cambió de apariencia, metamorfoseó. Ahora, no sé en tu caso, pero en mi caso, la primera imagen que viene a mi mente cuando escucho la palabra metamorfosis es la transformación de una oruga, un gusano, en mariposa. Y ahora, creo que los que estamos familiarizados con la escritura ya hemos recordado que el salmista David, en el Salmo 22, quizá el salmo más profético, con más profecías mesiánicas, profecías que se cumplieron en la vida del Señor, dijo lo siguiente. Salmo 22, de 6 al 8. Si queréis seguir, por favor.
Salmos 22, de 6 al 8. Salmos 22, de 6 al 8 dice así: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿A qué os suena esos versículos? El momento cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, la burla que le hicieron los que estaban a su alrededor. Y el Señor Jesucristo dice por medio del salmista, proféticamente: mas yo soy gusano, no hombre. El Dios de gloria, el Dios eterno, se había humillado hasta lo sumo haciéndose hombre, y en esa condición de Dios hombre, Dios infinito y perfecto y hombre sin pecado, Cristo fue aplastado por la santa, justa y perfecta ira de Dios. Lo aplastó como a un gusano en la cruz del Calvario, mas resucitó con poder y se sentó a la diestra de Dios el Padre, el lugar de mayor gloria que existe. Fue aplastado como un gusano. Jesús se metamorfoseó. Es decir, en ese momento quitó un poco, si se puede decir de esa forma, el velo de su humanidad y dejó que se vea un milímetro, o no sé qué, una milésima de su gloria. Hasta ese momento Jesús, siendo 100% hombre, su rostro era como de cualquier hombre natural y corriente en Judea. Pero en ese momento, cuando se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, dice Mateo en capítulo 17, 2, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por un momento Jesús dejó que su humanidad no ocultara su gloria divina. Algunos estudiosos de la palabra opinan que el mayor milagro que ocurrió jamás fue la encarnación del Hijo de Dios. Porque en su encarnación, el Dios eterno y todopoderoso, el creador y sustentador del universo, se humilló hasta tal punto que se hizo hombre, una simple criatura. Sobre la encarnación de Cristo y su doble naturaleza, el comentarista William Hendrickson escribe lo siguiente: la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana sin dejar la divina. Juan, el evangelista, insiste en todo momento, contradiciendo a los herejes, que las naturalezas humana y divina de Cristo se unieron completamente, pero sin llegar a fundirse. La relación de las dos naturalezas entre sí siempre será un misterio muy por encima de nuestra comprensión. Se unieron, pero no se mezclaron. Sigue Hendrickson diciendo: pero seguramente nunca se encontrará una fórmula más adecuada que la que se halla en el Credo de Calcedonia, que dice así: nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables,
sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las dos naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo. Como los profetas desde el inicio han declarado acerca de él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Cita del comentario al Nuevo Testamento de Juan, de William Hendrickson. Fin de la cita. En el momento de la transfiguración, Jesús quitó por un momento el velo de su humillación y su rostro resplandeció como el sol. ¿Os acordáis de la historia cuando Moisés, al entrar en el tabernáculo en la presencia de Dios, su rostro resplandecía? Por eso fue necesario que se tapara con un velo, porque los israelitas le temían. El rostro de Moisés resplandecía porque había estado expuesto a la presencia del Dios que es la luz. Y Moisés reflejaba la luz de Dios como la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz en sí misma. Es simplemente un reflejo de la luz del sol. Pero el rostro de Cristo resplandeció como el sol, no como la luna. Si no lo habéis leído en Mateo 15, os invito a que lo leáis. Mateo 17, no 15. Mateo 17, 2. Su rostro resplandeció como el sol. El rostro de Cristo resplandeció como el sol porque Él es ese Dios verdadero, de Dios verdadero. Él es la luz. El evangelista Juan dice en Juan 1, de 1 al 5 y luego versículo 14 lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El rostro de Jesús resplandecía porque Él es la luz verdadera. Él es Dios hecho hombre. También el evangelista Juan, quien estuvo en el monte de la transfiguración, testificó y dijo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. ¿Se refería Juan a ese momento de la transfiguración cuando escribió esto? ¿O se refirió a toda la vida que pudo contemplar la vida del Señor Jesucristo? También en su primera epístola, Juan escribió en el capítulo 1, versículos de 1 al 5, primera de Juan 1, de 1 al 5, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El rostro de Cristo resplandeció porque nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, es Dios verdadero, es la luz verdadera.
luz no recibida de otra fuente, como la luz de la luna, que recibe su resplandor del sol, sino luz propia, luz que emana de su ser divino. Hermano, quiero preguntarte sobre la apariencia de tu rostro, y no te pregunto si tu rostro resplandece como el sol. Porque tú y yo no somos Cristo, y lo sabemos muy bien. Pero así como el rostro de Moisés resplandeció cuando estaba en la presencia de Dios, tu rostro y mi rostro puede resplandecer la luz de Cristo. Igual que la luna resplandece, refleja la luz del sol. No tenemos luz en nosotros mismos, eso lo tenemos claro, pero reflejamos la luz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y poco antes, o más bien poco después, creo que me estoy confundiendo aquí, había dicho que Él es la luz. Entonces, Señor, ¿quién es la luz? ¿Tú o nosotros? ¿Cuál es la respuesta correcta? Amén, los dos. Él es la luz verdadera, Él es el sol, y nosotros debemos reflejar su luz. La luz de Cristo solamente podemos reflejarla si pasamos tiempo en su presencia, en la lectura de la Santa Palabra y en oración. Y es en ese momento cuando recibimos la bendita luz de Cristo y nuestro rostro resplandece la imagen de Cristo, en el sentido de que somos transformados por la palabra de Dios en semejanza suya, nos purifica de nuestros errores y pecados, nos santifica, y así resplandecemos su verdad, su bondad, su ternura, su paciencia, su santidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la apariencia de tu rostro, hermano? ¿Tienes el rostro fruncido por las preocupaciones y luchas de este siglo? ¿O resplandece tu rostro la luz de Cristo, como la luna resplandece la luz del sol? Cuando Cristo fue transfigurado, tal era esa luz que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blanco y resplandecientes, dice Lucas 9:29. Bueno, en Marcos también nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La gloria de Cristo se vio también en la ropa que llevaba. Se volvió blanca y resplandeciente. La luz atravesó sus vestiduras desde el interior hacia afuera. En aquella época, los hombres vestían habitualmente mantos de lana o lino tosco, de colores que favorecían en labores agrícolas, pescas y pastoreo, es decir, gris y beige, o lo más probable del color natural de la lana de las ovejas o cabras que con el tiempo se volvían más oscuras. Vestían de colores neutros. Jesús, cuando subió en el monte de la transfiguración, sus ropas no eran blancas. La Biblia nos dice que estuvo orando, y Jesús acostumbraba a orar rostro en tierra o de rodillas. Si sus ropas serían blancas, al tocar el suelo se habría ensuciado. Al caminar por las calles, por los caminos polvorientes de Israel, se había ensuciado. Pero Marcos 9:3 dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y es interesante que se da tanta importancia a las vestiduras de Jesús como para dedicarle un versículo entero. Esto nos dice que algo importante hay aquí, algo que a primera vista puede escapar.
Si nos detenemos y pensamos en esta afirmación bíblica, recordamos que en la Biblia la vestidura blanca, perdón, está relacionada con la salvación, la purificación, la santificación de los perdidos, de quien se dice que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 6:11, 7:9, 7:13 y en otros textos. Pero Jesús es el Cordero de Dios. Así que en su caso, no puede significar que sus ropas fueron lavadas en su sangre. Ni fue necesaria esa acción porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde tiempos antiguos se profetizó que tenía que ser un Cordero sin mancha, es decir, sin contaminación alguna, sin pecado. Primera de Pedro 1:19 dice que fuimos... Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:19. Leeré también 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Podemos concluir juntamente con el apóstol Pedro y el autor de la carta a los Hebreos que Jesucristo, aunque vivió como hombre aproximadamente 33 años en un planeta lleno de pecado y contaminación, el pecado no le contaminó, ni le corrompió. Entró puro en este mundo, puro, santo y sin mancha, y así se mantuvo en todo el tiempo. Por eso cuando salva a un pecador, no solamente le quita el pecado y la culpa, sino que además le imputa, le transfiere su justicia. Le considera su justicia perfecta. Las vestiduras de Jesús, aunque anduvo en un mundo sucio, no se ensuciaron y pasaron con sobresaliente la prueba de la luz. Sus vestiduras eran completamente blancas, sin ninguna mancha. ¿Y tus vestiduras, hermano, cómo están? Soy consciente que nosotros no podemos mantenernos puros en todo momento en nuestra peregrinación en este mundo. A menudo nos ensuciamos con la suciedad que nos rodea. A veces la suciedad sale de dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestro viejo hombre muy a menudo es demasiado fuerte. Y es demasiado fuerte porque lo alimentamos demasiado. En vez de alimentar el hombre nuevo, el hombre renovado, alimentamos el viejo hombre. ¿Te esfuerzas en mantener tu vestidura espiritual santa y sin mancha? Y cuando te ensucias, ¿corres enseguida a los pies de Cristo para lavarte de su sangre? ¿Te esfuerzas en tu santificación o has abandonado la lucha? Sé que algunas veces es desesperante la lucha de la santificación. Pablo, cuando piensa en esto, en la lucha de la santificación, en la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo que están dentro de él, llega a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero Pablo encontró la solución victoriosa a su lucha y nos la describe en Colosenses 3, de 12 al 17. Os invito a que busquéis Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero Pablo, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Con esa lucha que hay en nuestro interior, esa naturaleza pecaminosa y débil. ¿Cómo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En conclusión, hermanos, redundando en lo mismo, creo que estaría de más. Lo que os hablé hoy no es nada nuevo, lo conocéis todos, si sois creyentes. No os he hablado nada que cada uno de vosotros no sepáis. Igual que yo, habéis sido enseñados por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Lo conocéis. Así que sometámonos gozosamente a su enseñanza y guía. Santifiquémonos cada día más. Que así nos ayude el Señor. Y si Él lo permitirá, como he dicho antes, en la siguiente ocasión seguiré con la exposición de este texto. Hasta entonces, y todos los días, y por la eternidad, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Hermano.